haber sido auditora de empresas suizas, además de trabajar de 17 años en la universidad, en licenciaturas, maestrías y doctorados. Además, soy asesora de tesis en parte de las ternas examinadoras. Así que espero en Dios yo verlos al final de este peldaño académico en el cual ustedes están iniciando. Entonces, es mucho gusto mi presentación y qué bueno que están aquí conmigo en esta tardecita. Gracias, licenciado Axel, por todo el apoyo, que sin ustedes no somos nada. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, la escuchamos. Okay. Sí, la escuchamos, licenciada. Buena tarde. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Me escuchan? entonces, vamos a... Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Vamos a empezar sobre lo que es el curso de burocracia y administración pública. Quisiera que pensemos de que estamos en el aula. Y les voy a decir desde un inicio lo que les digo a mis estudiantes presenciales. Que por favor empiecen a preparar su investigación doctoral. ¿Por qué desde ahorita? Porque les va a llevar tiempo en estos 2 años y otro poquitito del tercer año para que empiecen a prepararla y saber qué es sobre lo que van a trabajar. Entonces, el curso que vamos a llevar nosotros sencillamente es muy bonito. ¿Por qué es bonito? Porque hablamos de burocracia, de temas de actualidad y de lo que es la administración pública. Porque si nosotros estamos aquí en la administración pública es precisamente porque nos llamó la atención o porque trabajamos o porque tenemos expertise o tantas cosas. Entonces, el curso va a ser propiamente de trabajar conforme a investigaciones, pero no investigaciones muy largas. Si se dieron cuenta, en la memoranda 1 hay preguntas. A mí me gusta hacer mucho las cosas prácticas. O sea, si vamos a trabajar en las videoconferencias, lo vamos a hacer de una manera en que todos compartamos, en que todos interactuemos. Ustedes allá y yo por acá. Entonces, cuando me paro yo en la universidad, en el podio, empezamos a platicar, a decir de todo lo que son las preguntas que yo les hago, interactuamos, podemos debatir un poquito si nos da tiempo para saber qué es lo que el pensamiento de cada uno de nosotros. Entonces, yo voy a empezar con la primera pregunta. Necesito que la leamos, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué decimos que la burocracia es una carga pesada y una desgracia porque hay que sufrir y o soportar? ¿Qué podemos decir sobre eso? Doctora, buenas tardes. Luis García Estús, director de Saluda. Yo pienso que nosotros consideramos eso porque nuestros estados, nuestros gobiernos no han capacitado a la gente, no la han modernizado, y la gente no está consciente que el ciudadano común y corriente es su principal cliente, podríamos decirle así, es su principal patrono, porque al final de cuentas de lo que ellos aportan en sus impuestos es que ellos ganan. Por eso es que se nos hace muy pesado y se nos hace una carga toda la burocracia que existe en el Estado. Sí, lastimosamente así es. Generalmente cuando nosotros decimos, usted es un burócrata, yo lo viví y yo sé, decimos, un burócrata, sabemos que es un sinónimo de pesadilla para nosotros cuando queremos ir a hacer un trámite dentro de la administración pública, ¿verdad? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, hay varios. Creo que estamos cruzados. No sé si me escuchan, perdón. Sí, bueno, ¿quién va a hablar? La dama. Okay. Muy gentil. Es que yo la ocasión anterior no pude hablar porque tuve problemas con mi micrófono. Agradezco mucho a los compañeros que me cedan la oportunidad. Con relación al tema de la burocracia, coincido con la intervención anterior y me gustaría agregar lo siguiente, ¿verdad? Generalmente, y con base un poquito en la clase que vimos justo que terminó, hay decisiones que en un momento dado, de repente en el corto plazo no tienen el nivel de aceptación o no son lo suficientemente eficientes en cualquiera de estos cinturones de gobierno que veíamos, y eso hace que de alguna manera también como usuarios, al momento de ir a solicitar un servicio, también nosotros vayamos con una preconcepción
y prejuzguemos. De repente el servicio, digamos, el proceso para poder generar la transparencia y para que todos los protocolos de seguridad o administrativos tengan lugar, de repente es lento, pero además pienso que eso se ve como complementado con el hecho que de repente a veces también la ciudadanía, vamos, si digo, ¿verdad? Porque más de alguna vez uno ha ido con un pensamiento negativo con relación a cuál va a ser, digamos, el servicio en alguna de las oficinas administrativas y de repente puede tener ya como alguna percepción negativa por lo que coincidía, ¿verdad?, con la primera intervención, que ante una ola o una tendencia que no ha sido la mejor, entonces nos cuesta volver a creer. Creo que ese es un reto a nivel de burocracia, levantar la confianza y generar realmente un grueso de población o de colaboradores dentro de la misma que sea capaz de tener una visión distinta, ¿verdad? Porque hay de todo dentro de la administración. Muchas gracias, doctora. Gracias, licenciada Astrid. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la primera pregunta? Sí, buenas noches, Omar Ventura, doctora, ¿cómo está? Gracias, mucho gusto. Doctora, yo comparto con ambos compañeros. Sin embargo, creo que hay también otro aspecto importante a resaltar, que es como el otro extremo y en algunos casos el otro extremo interesado. Es decir, con esa tendencia tan fuerte neoliberal de reducir el Estado a su máxima expresión, digamos, hay una tendencia, creo yo, bastante organizada de poder deslegitimar cualquier acción de la burocracia, ¿verdad? Cualquier acción de la burocracia, incluso en algunos de los documentos lo plantea, ¿verdad? Que en esa visión se trata de hacer, bueno, cualquier cosa del Estado es inútil, ¿verdad? Y eso creo que también nos debe llamar la atención, ¿verdad? Porque el adelgazamiento extremo del Estado que se está planteando, creo yo que no es tampoco, digamos, algo adecuado o que convenga a la población, mucho menos en países como el nuestro, ¿verdad? Lastimosamente. Así es. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? ¿Podría opinar plantear con una relación a cuestión. la última, doctora? No sé si tendría oportunidad de opinar, doctora. Claro que sí. Y sí, yo creo que si nosotros nos ponemos en la posición de el consumidor, el cliente, el ciudadano, las múltiples experiencias que no han sido muy buenas nos permiten tener este concepto, porque de alguna manera a veces no hemos tenido solución a determinados requerimientos que hemos hecho, o bien ha sido tan lento que entonces también podemos nosotros tener un concepto de esa manera. Sin embargo, creo que también el ciudadano tiene que ir tomando conciencia que ha habido algunos cambios. Y como decía la licenciada Martínez, es un reto realmente, y creo nosotros que estamos en esta preparación y tomando conciencia que es un gran reto el poder cambiar esa mentalidad que se tiene, pero va a ser a través de la prestación de servicios con eficiencia, eficacia y calidad, ¿verdad? Creo. Muchas gracias, doctora. A usted muchas gracias, y es precisamente para que seamos efectivos. Yo recuerdo que en el organismo judicial, cuando nosotros pedíamos algún favor o algo, no sé, siempre la burocracia era la que estaba, llamémosle así, ¿verdad? Que nos hacían un favorcito, pero teníamos que dar algo a cambio. ¿Me entienden? Entonces, sí, cabalmente, apuntando a lo que tú dices, nosotros debemos de hacer el cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo efectivos y eficientes, definitivamente. Bueno, si gustan, pasamos a la segunda pregunta, porque tengo 6 diapositivas en las cuales estoy abarcando temas de mucha relevancia e importancia para el curso. Muy bien, podemos llamarlo como una excesiva actividad regulatoria que termina aplicando esfuerzos. ¿Por qué se dice realmente de que se duplican los esfuerzos y somos ineficaces? Hablemoslo de la administración pública. ¿Por qué? Doctora, ¿podría participar? Claro, aquí todos estamos. Muchas gracias. Fíjate que cuando leo esta pregunta, traigo a colación el informe que hace Banco Mundial
solo como para poder vincular, ¿verdad? Hay un informe mundial que se llama Haciendo Negocios. Y este informe lo que realmente evidencia es cómo el marco regulatorio puede o facilitar o puede obstaculizar los. ¿Se nos fue la señal? ¿Me escuchan? Ahorita no se fue, ya regresó la señal. Bueno. Que yo les comentaba el tema que en este informe de Haciendo Negocios, ¿verdad? La tesis que manejan es que el marco regulatorio es clave para que las personas pues puedan desarrollar sus actividades y desarrollar un proceso de generación de riqueza, ¿verdad? Y puedan formar negocios y que no sea pues una carga la parte regulatoria. Entonces, de ahí, pensando y basado en ese estudio que se puede encontrar en la red, digamos, si está publicado en la página oficial del Banco Mundial por Doing Business, ¿verdad? Podemos concluir que efectivamente una excesiva regulación, o sea, una ausencia de regulación es caos, ¿sí? Pero una excesiva, yéndonos al otro extremo, una excesiva actividad regulatoria también puede generar serios obstáculos en todos los procesos para los ciudadanos. Entonces, en lugar de que esas leyes sean un medio para que el ciudadano pueda alcanzar sus objetivos y sus fines, en muchas ocasiones pueden ser un obstáculo generando en un momento dado desgaste, digamos, y un gasto adicional de recursos que pueden concluir en lo que usted planteaba en la pregunta ineficiencia administrativa. Lo que concluye es que el marco regulatorio es clave y con base en estos estudios, una excesiva regulación puede tener efectos negativos, tanto como ausencia de la misma. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, doctora, creo que una de las cosas por las cuales se duplican los esfuerzos y hay una gran cantidad de burócratas es que no existe una calificación propiamente dicha de cuál es su productividad y qué es exactamente lo que tiene. Nosotros tenemos el caso de que hasta el año pasado el gobierno no sabe cuántos trabajadores tienen cada una de sus dependencias y como que no lo van a saber tan rápidamente. Pero también otra cuestión, yo no estoy en contra del sindicalismo, sin embargo, eso en las instituciones en las que he trabajado, eso ha impedido que realmente se obligue y se haga un tamiz de la productividad de los trabajadores, porque muchas veces no dejan que alguien sea removido por el simple hecho de pertenecer a un sindicato, aunque no rinda lo que debiera rendir. Totalmente de acuerdo. Recuerdo el stock que nos tuvo 3 meses en un tiempo cuando necesitaban las mejoras salariales. 3 meses estuvimos inoperantes. Claro, aprendí muchísimas cosas ahí en esos 3 meses que estuve en el sótano de la torre de tribunales, pero sí, definitivamente comparto contigo tu respuesta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, doctora, buenas tardes. Juan Urrutia. La excesiva actividad regulatoria también lo que conlleva muchas veces es la corrupción, ¿verdad? Es decir, gente que como que se empodera de más y de pronto si no se le provee de alguna mordida o un dinero o un favor, no permite que avancen las gestiones y por lo tanto entrampan todo, ¿no? Entonces sí hay que tener un balance entre eso, ¿no? Porque ambos extremos ahí son malos, considero yo. Gracias. Sí, la corrupción en ese entonces, recuerdo yo que teníamos una frase, no nosotros, ¿verdad? Yo les quiero contar, pero se escuchaba esa frase que decía, bueno, ¿con cuánto se va a aceitar la máquina, verdad? Entonces no era de que hicieran un favor, sino que realmente ya existía, les estoy hablando de los años 80, 85, ¿verdad? Pero bueno, cada intervención es muy interesante e importante. Si gustan, por cuestión de tiempo, porque les cuento de que hay varios temas importantes, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué no facilita la solución de los problemas, sino que se perpetúan y las soluciones se demoran de una forma excesiva e innecesariamente? ¿Por qué razón?
¿Quién me puede platicar? ¿Quién me puede comentar sobre eso? Por lo mismo, doctora, hemos visto nosotros en los últimos años cómo en diferentes entidades del Estado, para que el pago de un proveedor, por ejemplo, camine, tienen que darle una cierta cantidad a quienes definen eso. Entonces, esto obviamente lo hacen a propósito, demoran los procesos, demoran los pagos, demoran todo, para que haya una excusa, para que entonces haya una razón por la cual pagarles y que se aceite la máquina. Correcto. ¿Por qué razón cuando nosotros tratamos de que los problemas, de que nos den soluciones, se tardan por una cosa tan sencilla? Les puedo contar, les cuento mis problemas porque de las situaciones que he vivido son anécdotas. 8 años tardé en llevar el testamento de mi papá. 8 años, testamento, imagínense, por todos los problemas y excesiva burocracia que existió durante, bueno, de siempre. Pero imagínense un testamento que ya está todo determinado, 8 años. Increíble, ¿por qué? Por los procesos burocráticos. Pero sí, son situaciones en las cuales se demoran, innecesariamente cuando los procesos ya están hoy en día automatizados, no habría ningún problema. ¿O qué dicen ustedes? Doctora, muchas gracias. Yo quisiera agregar, y vinculado un poquito con el curso que recién concluimos, porque en la pregunta, ¿por qué no facilita la solución de problemas? Yo lo puedo vincular a dos situaciones diferentes, ¿verdad? La primera es a que la actividad del gobierno se haga visible y sí sea un ente que permita mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, y la segunda, el usuario frente a la burocracia como un tramitador de algún servicio que pueda brindarle, digamos, las distintas oficinas de gobierno. En el si me refiero al primer caso, va a estar muy vinculado, pienso yo, con la mala, no sé si decir mala, no quiero, o sea, digamos, una deficiente capacidad de comprender los tipos de problemas sociales a los que se enfrentan. Entonces, si yo parto de una comprensión inadecuada, definitivamente mi solución no va a ser óptima. Y eso va a generar también desgaste en la percepción que los ciudadanos puedan tener de su gobierno. Y por otra parte, si estoy frente a, digamos, a una oficina para solicitar un trámite específico, va a estar muy vinculado con la pregunta 2 que usted nos hacía y que alguno de los compañeros también ya menciona. A mayor cantidad de regulación, el sistema va a ser mucho más proclive a los temas de corrupción, porque como yo sé que este trámite en un momento dado puede tardar 100 días, yo trato o alguien trata, digamos, de agilizarlo ofreciendo algo adicional. Entonces, son dos preguntas, o sea, que pueden estar vinculadas, y en el tema de enfrentar problemas sociales, la falta de comprensión de la problemática que va a estar muy vinculada con lo que acabamos de recibir del curso anterior, que pienso que tienen una secuencia lógica como los hemos estado recibiendo. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Tú tocaste un tema muy puntual, que para que salgan las cosas súper rápido nosotros tenemos que aceitar la máquina, ¿verdad? Pero entonces viene una pregunta. ¿Quiénes somos así los que corrompemos el sistema? Nosotros mismos. ¿Es así? Doctora, buenas noches. Yo quiero hacer un planteamiento de no ver la burocracia como algo malo. Y siento disentir, digamos, porque en mi práctica de dirigir un área de salud y pensando anteriormente en el tema de las posibilidades de, no sé, de lo que se había dicho de no transparencia y la corrupción, creo que la burocracia lo que establece es una serie de procesos que tienen sus pasos. Para hacer un proceso de compra, por ejemplo, en el Estado, depende de la modalidad de compra. Y entonces me puedo tardar como un día, una semana, o hay otros que llevan 3 meses, hay procesos que llevan 6 meses y procesos de un año. Es ahí en esos pasos de los procesos en donde
se va quedando, digamos, la paciencia de la población o de quien quiera un bien o un servicio. Sin embargo, todos esos pasos son importantes precisamente para ir haciéndolo con transparencia. Y entonces creo que por el tema de corrupción que se ha dado en otros tiempos, digamos, y todavía ahora, es que se tienen bien establecidos pasos para realizar ciertos trámites. Si hubiera, creo yo, no sé si es educación, si es mejor comprensión entre la administración pública y los ciudadanos, digamos, o para los bienes y servicios, sería como más fácil, la burocracia sería como más liviana, más horizontal, con menos pasos, pero se da lugar, a mi sentir, si se quita cuestiones de procesos que tiene la burocracia, se daría más lugar a corrupción y no al contrario. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Definitivamente no es que pidamos la burocracia, que sí. Definitivamente somos nosotros los que debemos de manejar una burocracia que sea transparente. Pero tú hablabas de las compras y contrataciones. También estuve en un departamento de compras y contrataciones y muchas cosas que te estoy hablando de muchísimos años. Bien complicado, pero bueno, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer de esa burocracia algo bueno. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque tenemos que salir en tiempo. Yo quisiera estar con ustedes 3 horas, pero no, definitivamente no podemos. La pregunta es, ¿a qué tipo de clase burocrática pertenece lo siguiente? Las constituyen los presidentes o primeros ministros, secretarios de despacho o ministros de diferentes ramas en la administración pública. La alta burocracia o todas son correctas. Cuando yo hago esta pregunta, le digo, ¿a qué tipo de clase burocrática pertenece estos enunciados? ¿Será que todas son correctas? ¿O a la alta burocracia, a secretarios de despacho, ministros de diferentes ramas? ¿A quién pertenece? ¿A qué tipo de burocracia? Es para que pensemos un poquito. Si han escuchado ustedes algo de la alta burocracia, baja burocracia, burocracia fingida, no sé. Yo creo que todas son correctas, doctora. Lo que va haciendo es la función de cada uno desde el puesto que ocupa. Hay, por decir, en ciertas cuestiones que tienen que ver los altos mandos, hay cuestiones, por ejemplo, yo vi una cuestión ahora de la certeza jurídica para construir unas oficinas, una dirección de área de salud. Hay que hacer un cambio en un decreto gubernativo, eso solamente lo tiene el ministro de Salud o hacia el presidente. Y entonces, digamos, los que estamos en el intermedio, estamos parados y no procedemos porque eso le corresponde, para mí, a la alta burocracia. Bien, efectivamente. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo también considero que es alta burocracia. Aunque todos pertenecen a la burocracia, tal y como encontré un concepto de burocracia, estos pertenecen a la alta burocracia, doctora. Correcto, así es. Muy bien. Muchas gracias. Ya sabemos todos entonces la respuesta. Interesante. Muy bien. Ay, aquí se nos dice. Está constituida, no sé, voy a bajar un poco. Está constituida por la empleomanía y que en Guatemala se observa cada 4 años, además de que no es contratada por el voto popular, sino por la designación de los, en este caso, de los que van a estar dentro de la administración pública. No sé por qué no, vamos a ver, le voy a poner un poquito más. Para que se vea. ¿No lo logran leer? Casi todo, doctor. ¿Sí? Ahorita ya no, porque lo agrandó mucho. ¿Sí? Hizo un zoom muy fuerte. Hace un momento sí se veía bien, doctor. Ahí se veía bien. Solo la última línea no vemos. Sí, fíjense que no sé por qué razón. Pero con que usted nos diga que ella. Sí. En este caso, se refiere a la baja burocracia, a la baja burocracia. Se le llama baja burocracia porque se constituye por los empleados que están señalados, no señalados, sino que contratados, mejor dicho, por compadrazgos, por nepotismo,
porque eres mi amigo, porque eres mi amiga, por qué sé yo. Entonces, esa gente, la baja burocracia no es contratada por el voto popular, sino que cada 4 años, si yo soy amiga o amigo de X o Y persona, esa persona está dentro de la parte de la administración pública. Entonces, les quería decir de que esa se llama baja burocracia. En cuanto estamos hablando de alta y baja burocracia, ¿verdad? La alta ya hablamos hace un momentito y ahorita estamos hablando de la baja burocracia. ¿Tenemos dudas? Consulta, doctora. ¿Manda? Consulta, doctora. La alta burocracia, para ver si voy entendiendo. La alta burocracia serían entonces los funcionarios que ocupan los diferentes cargos por voto popular, mientras que la baja burocracia serían los que son designados por la alta burocracia. Correcto, correcto. En este caso, lo que decía, si tú eras amiga de X o Y presidente y ofreció un puesto, pero tú no fuiste contratada por él, no fuiste electa, sino que llegas porque te hiciste amiga de él o conocido familiar o qué sé yo, porque yo recuerdo que en el tiempo del doctor Navarro Baudilio Navarro, estaba un nepotismo increíble. Estaba el organismo judicial lleno de Navarro Donis, Donis Lima, Lima Donis, Lima Navarro y todos. Entonces, ahí no fuese de que estuviera contratados por ¿cómo le dijera? Que estuvieran ellos de alguna manera electos por la administración pública, sino que por familiaridad, ¿no? Entonces... Pero una pregunta. Un ministro, por ejemplo, puede ser considerado de la alta burocracia, sin embargo no fue electo, sino que fue nombrado por el presidente, por ejemplo. Pero eso no lo hace pertenecer a la alta burocracia. No, definitivamente no. ¿El ministro qué es, perdón? Mira, pues, el ministro sería de la alta burocracia por el puesto que ocupa, ¿no? Por el puesto, pero, pero no fue elección popular. No, definitivamente no, pero por eso hablamos de que la alta burocracia son los que son electos, en este caso, secretarios de despacho, ministros de diferentes ramas de la administración pública, presidentes o primeros ministros. Pero en este caso, si yo te hablo de un secretario privado, si te hablo de un secretario general, eso los nombra el presidente, por amistad o por qué sé yo. Pero generalmente cuando hablamos de una alta burocracia nos referimos a la gente que ha sido electa públicamente. En cambio, la baja burocracia somos los empleados que hemos estado por debajo. ¿Me explico? Sí, doctora, solo una consulta y en concordancia con la última participación, y con lo que el doctor abordaba cuando decía la necesidad, digamos, de modificar alguna normativa por un acuerdo ministerial para poder realizar una obra. Y entonces la función, digamos, si yo me comparo contra el ministro, él tiene un cargo más alto, ¿verdad? Pero los ministros, que es el gabinete, digamos, es elegido a discreción por el señor presidente, en algunos casos de forma muy acertada, pero en otros casos por una amistad estrecha con alguien en particular, ¿verdad? En algún tipo de ministerio. Entonces, los ministros, ¿en qué clase estarían? ¿En la alta o solo para...? En la alta. Aunque no hayan sido elegidos. Aunque no hayan sido designados. Cabalmente esto habla de algo muy puntual, de que debería de haberse un acuerdo ministerial y algunos cambios para regular este tipo de alta y baja. Porque si nosotros decimos a qué tipo de burocracia pertenecemos, ¿a la alta o a la baja? Pues depende de quién nos haya apoyado, ¿verdad? Entonces sí es como que pensar. Por eso yo les pongo en el tintero a ustedes alta o baja. No, definitivamente alta, las personas que fueron electas públicamente, y los de la baja, que somos en este caso las empleomanías. Son contratados por diferentes ministros, diferentes administradores del ente público, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Doctora, yo realmente no se escuchó, no hubo audio de lo que acaban de platicar. Sin embargo, yo haría la consulta. Si nosotros nos referimos a una estructura organizacional, hay una alta gerencia, mandos medios y operativo, ¿sí?
¿correcto? De alguna manera tiene que ver o no que nos refiramos a la alta burocracia o a la baja burocracia, esta jerarquía organizacional, o realmente la diferencia, no importando qué nivel organizacional esté ubicado, ya sea el funcionario público o el trabajador del Estado, que sea alta o baja burocracia? No, la verdad es que probablemente lo que tú dices muy acertadamente. En realidad, aquí no es que sea alta o baja, porque en realidad dentro de una estructura organizacional, cada ministerio, cada dependencia tiene su propia estructura. Entonces ahí no dice, usted es de la alta burocracia, usted es de la baja burocracia. En realidad, esto es claramente parte de lo que dice la burocracia de administración pública. Es para su conocimiento y acervo cultural, ¿verdad? En realidad para eso. Bien, gracias. Okay. ¿Pasamos a la siguiente o seguimos haciendo con esto? Doctora, Dime. yo aún tengo, perdón ahí, tal vez no he comprendido también, pero es solo para fines de Sí. como, a veces los conceptos, yo estoy convencida de que a veces los conceptos no son tan cerrados, ¿verdad? Y que tal vez a los 20 uno quiere una definición exacta, pero uno sabe ya con el correr del tiempo que esto no es así y que pues los mismos se van enriqueciendo, se van ampliando y que no hay nada escrito en piedra en algunas áreas. Pero consulto, yo a todo ministro lo voy a poder catalogar dentro de la alta burocracia, independientemente de que haya sido designado por méritos o por amistad. Correcto. Es por el puesto per se. Muchas gracias. Solo déjame ampliarte un poquito. Por ejemplo, si nosotros hablamos, antes se decía, o no sé si todavía, ¿a qué clase social pertenecemos? ¿A la alta, media o baja? Independientemente de eso. Pues yo quisiera ser de la alta. ¿Pero por qué? ¿Qué atributos tengo para ser de la alta? Pues bueno, tengo dinero, etcétera, qué sé yo. Entonces, lo que tú puntualizas ahí es bien importante. Porque a nosotros, a usted es burócrata, sí, no le vas a preguntar, ¿es de la alta o es de la baja? Tú sabes que burócrata es lo que se tilda y se acabó. ¿Es así o no? Eso es lo que yo entendí de lo que tú me dijiste. No, yo lo que le sí, doctora, pero además es como para ubicar, entendí que la alta era por el popular y la baja los designados, ¿verdad? Y entonces por eso hablaban de la empleomanía en el sentido de que en función del grupo electo popularmente, esto va a incidir en la cantidad de personas que pueden entrar o salir cada 4 años y por supuesto que hay personal permanente. Pero mi duda era que, por ejemplo, los ministros también cambiaban pues cada 4 años y en algunas ocasiones pues mucho o menor tiempo es la rotación de estos puestos, pero digamos pensando en que puede durar 4 años, son también personas que van a estar ahí porque ganó X partido, porque caso contrario el gabinete hubiera sido conformado por otro equipo de profesionales. En algunos casos hay muy buenos profesionales y coincido con el doctor, ¿verdad? Que no podemos pues tildar todo malo, pero también hay experiencias nefastas en donde podemos tener gente poco calificada al frente de determinadas carteras. Entonces la pregunta era, si los puestos de ministro yo los puedo catalogar como alta burocracia, aunque estos no hayan sido, digamos, ocupados por elección popular. Así es, mi distinguida licenciada. Así es. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Voy a pasar a la siguiente diapositiva sobre los tipos básicos de comportamiento burocrático. Está la burocracia, por eso les comentaba de saber este tipo de burocracia que existe, burocracia fingida, representativa, burocracia punitiva. Entonces, la burocracia fingida es una burocracia de normas exógenas de afuera, ¿verdad? Entonces, si decimos que son normas exógenas, pregunto, ¿qué entendemos por fingida? Entendemos la palabra fingida, pero ¿qué entendemos por burocracia fingida? Si hablamos de normas exógenas,
¿Alguien puede complementar? ¿Fue la señal? No sé, doctora, yo me animaría a decir una pseudo burocracia o puede ser una burocracia que no exista. Puede ser que vuelvo a los procesos que tenemos en la administración pública. Puede ser que estemos agregando más pasos o puede ser que establezcamos un proceso que no está legalmente establecido. Yo diría que es más que fingida como una pseudo burocracia. Muchas gracias, sí, me parece. ¿Sí? Doctora, discúlpeme, fíjese que estoy viendo, dice, donde las normas son exógenas, es cuando son impuestas por las presiones de la propia administración. Eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento relacionado a los sindicatos. Ajá. Que los mismos sindicatos, los mismos trabajadores exigen que exista algo cuando no debiera existir. Muy bien, licenciado. Perfecto. Perfecto. Bien. Me gusta de que sean inquisitivos, porque eso les ayudará mucho más para su investigación doctoral. Excelente. Gracias, licenciado. Muy clara su participación. ¿Alguien más? Pasemos rápidamente a la burocracia representativa. Dice reglas dictadas por especialistas cuya autoridad es aceptada por todos, pasando formalmente a los valores de una institución. ¿Por qué se dice que son reglas dictadas? ¿Por qué? La burocracia representativa. En un momento dado, dentro de, digamos, de un Estado de Derecho hay 3 poderes, ¿verdad? Correcto. Y uno de ellos, digamos, el Congreso, en nuestro caso, ahora la institución como tal, los integrantes del Congreso están representando a su población, ¿verdad? Y por eso hay por determinada cantidad digamos, de personas un representante. Entonces, se supone que esta burocracia representativa implicaría que estas normas han sido discutidas en este ente y han sido de alguna manera aprobadas por una mayoría calificada, me atrevería yo a decir, ¿verdad? Y por lo tanto ha pasado pues todo el proceso y pues tendrían alguna representatividad general, ¿verdad? Que puede conllevar aceptación inclusive. Como su palabra lo dice, muy bien, licenciada Sanchula. Muchas gracias. ¿Quién más? Es como cuando se establece cuáles van a ser las reglas del juego a través de un juego colegiado, tengo entendido yo, cuando se forma algo y se, inclusive, según lo que habla aquí de la heterogeneidad, se refiere a que se reciben, ¿cómo se dice?, pensamientos o se reciben, ¿cómo se dice?, se reciben ideas de diferentes grupos, que son las que conforman la institución, la organización. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Excelentes todos, muy buenos. Vámonos a la burocracia punitiva. ¿Por qué se da este tipo de burocracia? Si son reglas impuestas especiales de la propia administración. ¿Conocen ustedes algún caso de alguna burocracia donde se dé la burocracia punitiva? ¿O por qué se da este tipo de casos? Yo voy a retomar un tema que nos ha venido haciendo buen ruido, digo yo, en este proceso, es el tema de los sindicatos. Y yo podría tener un ruido aquí, que es el pacto colectivo. Son otras reglas, aparte de las reglas que ya tenemos, que nos complican. Sí, los sindicatos son, depende del color del cristal con que se vea, ¿no? A veces son buenos, a veces no, depende. Yo les puedo decir que el del stock era lo máximo, ¿verdad? Pero depende de cómo lo viéramos todos los empleados. Pero sí, es un tema muy importante lo de los sindicatos. Es un tema de, podríamos llevarnos un buen rato hablando sobre ello, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, aquí dice que esta burocracia
son las normas que se imponen a través de las presiones de la administración o de los empleados. Volvemos nuevamente a los sindicatos y a las presiones, a las tensiones que existen entre la alta dirigencia y los sindicatos en este caso. Quiero aclarar nuevamente, yo dije al principio, no estoy en contra de los sindicatos bajo ningún punto de vista. Lo que sí es que mi experiencia en el IX, por ejemplo, fue de trabajar con 19 o contra 19 sindicatos todos los días, que cada uno de ellos pedía diferentes cosas. A través de ellos no se podía ni siquiera sancionar a las personas que no cumplían con su trabajo como debía ser, y alentaban considerablemente la burocracia y todo lo que había que hacer dentro del IX. Bueno, imagínense que hay alguien aquí de Ministerio de Salud. Recuerdo que hay como 34 o 36 sindicatos, algo así. Más de 50. Imagínate cuántas peticiones hay cada sindicato. Increíble, ¿verdad? 56 hay, ahora me quedé atrás, entonces hace un año o 2 años que me dijeron que eran esa cantidad. Pero gracias, licenciado, por su aportación a ambos. Voy a pasar a la siguiente porque... Doctora, perdón, solo con una duda del tema de la burocracia punitiva. Y que creo que tienen razón los compañeros en cuanto a la presión de los sindicatos por establecer algunas normas, etcétera. Sin embargo, me pregunto si no también está orientado en esta línea, digamos, un poco a la costumbre, a la tradición, a la cultura en algunos casos, de cómo se conducen, digamos, por ejemplo, la atención al cliente. Yo me recuerdo en una ocasión, para hacerme un pago, tuve que llevar 3 veces una actualización de la cuenta de Banrural, porque se inventaban que hoy ya no era válido porque tenía 15 días de validez nada más. Después se inventaban que tenía 14 días, después que 30 días, pero son cuestiones, digamos, que finalmente pareciera ser una como costumbre y tradición en algunos casos de no resolver, de no atender, de no hacer, digamos, ¿verdad? Que no necesariamente son sindicatos, sino es una lamentable cultura en algunas ocasiones del no hacer o del limitar, etcétera, ¿verdad? El ejemplo que tú dices es muy claro, porque son reglas impuestas hasta por los propios empleados. Cáigalo mañana, venga pasado. Entonces, la palabra punitivo es de castigo. Entonces, dices tú, ¿qué castigo para mí? ¿Por qué soy merecedor de eso si realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿Me entiendes? Entonces, también entra en ese rubro de burocracia punitiva, definitivamente. Cada quien pone su regla, o mire, ahorita vengo, es la hora de almuerzo. Nos pasa cuando vamos a algún lugar, regreso en 5 o 10 minutos. Y esos 5 o 10 minutos se perpetúan a 1 o 2 horas. Entonces sí es un castigo para nosotros. Muy buena tu aportación, licenciado. Muchas gracias. Voy a pasar rápidamente porque tengo que salirme 10 minutos antes. Ustedes ya saben cómo se maneja esto, entonces ya saben qué debemos hacer. Les voy a hacer esas 2 preguntas. ¿Por qué se dice que hay una lealtad más al jefe que a la propia institución? No lo llamemos como decir una palabra lambiscón, ¿sí? Porque se dice que hay una lealtad más al jefe que a la propia institución. ¿Qué creen ustedes que será eso? Porque los trabajadores, perdón, doctora, porque los burócratas en particular saben que la seguridad de su puesto depende del jefe que está en el momento al mando de la institución a la que ellos pertenecen. Y realmente es triste pensar que no existe una lealtad directa a la institución como tal, sino que es al jefe que es el que me puede mantener o quitarme del trabajo. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente tratamos de... Y si a ti no te gusta, o sea, al jefe no le gusta cómo tú lo tratas, pues entonces es finí y adiós, ¿verdad? Definitivamente. ¿Alguien más me quiere decir sobre esto? Yo acotando y con relación a la respuesta que acaban de dar, que estoy totalmente de acuerdo con ella, yo agregaría que una de las cosas interesantes sería tratar de cambiar las reglas de juego en algunos de las instituciones que están vinculados fuertemente con usuarios. Por ejemplo, el doctor que está acá
en el grupo. No me dejará mentir que de repente hay médicos que tienen inclusive clínica privada, y cuando están en su clínica privada la atención al paciente es distinta que cuando los atendieron en la institución, digamos, que está ofreciendo el servicio a nivel público, cuando no debiera ser así. Pero ¿por qué es así? Porque en un momento dado mi puesto no está en función de si el paciente regresa o no a mi clínica, sino en relación a si el jefe me mantiene o no, o de alguna manera en las evaluaciones del desempeño se evidencia que yo estoy haciendo mi puesto. Entonces aquí una de las cosas interesantes, pienso yo, como parte del grado que estamos cursando, es pensar cómo hacer un cambio en algunas de las reglas de juego de tal manera que sí todos en un momento dado tengamos que estar vinculados a una buena atención, y que de alguna manera esa buena atención es la base de la razón o la base ontológica, por ejemplo, de la institución a la que se pertenece en algún momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Es importante la connotación que hiciste de que el cambio lo tenemos que hacer nosotros, y precisamente en su investigación doctoral ustedes van a empezar a trabajar sobre un aporte, una propuesta, pero que sea creíble, factible. ¿Y por qué? Porque recuerdo yo que, no le voy a decir el nombre ni nada, pero uno de los alumnos que estuve del Ministerio de Trabajo, un viceministro X, que me entregó una propuesta que era para dentro de 150 años. Entonces le dije, licenciado, con todo respeto, pero 150 años, y la voy a ver yo. Una propuesta debe ser algo, un cambio que se genere a mediano plazo, no dentro de 1000 años, ¿entienden? Entonces sí, definitivamente el cambio surge desde nosotros. Muchas gracias, licenciado. ¿Puede agregar algo, doctora? ¿Qué mandas? Claro, claro. ¿Puede agregar algo? Fíjese que mi tesis siempre ha sido que las instituciones se mueven por liderazgo y por solvencia moral. Resulta que, como todo viene en cascada, es increíble cómo una persona puede hacer el cambio desde la presidencia, por ejemplo. Hagamos una miradita rápida a lo que pasó, digamos, con el presidente Morales y el presidente Yamatei en ese momento. ¿Cuál es la percepción que la gente tiene de algo que está ocurriendo y que una persona ha hecho el cambio entre una y otra percepción? Y eso debe venir en cascada, considerando que él es el líder y en cada uno de los ministerios debe tener un líder al frente de ellos. Y cada ministro debe tener al frente de sus secretarías o sus diferentes dependencias un líder que haga el cambio y que eso se replique en todos los trabajadores, pero con visibles muestras de liderazgo, de certeza de lo que está haciendo y por supuesto la solvencia moral de exigir lo que yo sé que se puede hacer. Precisamente porque lo que se tiene que hacer es accionar. Esa es una gran diferencia, que el presidente de hoy está accionando, está tomando medidas. Entonces, eso es lo que la gente necesita. Precisamente por eso yo vuelvo a la carga de que ustedes empiecen ya a trabajar en una propuesta que les va a llevar 2 años, pero definitivamente en algo que se vea y que vaya, obviamente, orientado a la administración pública. Doctora, no sé, sí, dime. Sí. solo una intervención rápida. En la institución en la que yo trabajo se manejan dos situaciones. Sí hay gente que, digamos, sí le tiene más lealtad al jefe que a la propia institución, pero también se maneja un dicho que viene de los albañiles. Los albañiles dicen, hágale caso al dueño porque si el dueño se equivoca vuelve a pagar. Y nosotros decimos, hágale caso al reglamento, porque si el jefe se equivoca, se hace loco. Y después los problemas vienen para uno con la Contraloría General de Cuentas. Correcto. Solo para ponerlo en contexto. Sí, como dice el dicho, ¿verdad? Tiro la piedra y escondo la mano, ¿verdad? Definitivamente. Nos vamos a ir a la última pregunta, ya esta no, sino que me voy a pasar, pero cualquier cosa yo se los voy a hacer ver a través del chat. Solo quiero que vayan pensando para la próxima reunión en un estudio de caso que lo vamos a trabajar, que es la memoranda número 2, de un estudio de caso que les voy a decir yo en el chat sobre qué se trata para que lo vayan preparando y que lo discutamos acá en la próxima videoconferencia. Me voy a ir a la última pregunta y solamente quiero decirles, por favor, de que cuando ustedes vayan a hacer sus preguntas, tienen que buscar fuentes, no se queden solo con el hecho de que, sí, lo voy a hacer y solo voy a contestar las preguntas.
sean analíticos, sean inquisidores, investigativos, y por favor, utilícenme las fuentes de consulta. ¿Cómo así? Necesito que trabajen lo que es las normas APA. No se circunscriban solo a contestar la pregunta, no. Investiguen más sobre lo que quiere decir la pregunta, porque yo califico mucho el análisis que tiene el doctorado para cada una de las preguntas que yo lancé en la memoranda número 1. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces, en la última es porque esa percepción generalizada de los usuarios, de la burocracia. Aterricemos con esto. ¿Se podrá eliminar ese chaleco de la fuerza burocrática? ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente sí. Yo pienso que no conviene una disminución muy fuerte en cuanto a la burocracia, pero sí una capacitación y una selección más exhaustiva para buscar a las personas que tengan idoneidad, que como decía el compañero anteriormente, que sigan las reglas, pero que eso no impida bajo ningún punto de vista que puedan acelerar los procesos para que las cosas que se deben hacer dentro de su institución se hagan con celeridad. Gracias, licenciado. A mí... Doctora, Dime. perdón, doctora, yo creo que no, realmente no es conveniente quitarse el chaleco de fuerza de la burocracia. Lo que creo yo es cambiar el chaleco de fuerza para que sea más adecuado a las necesidades, ¿verdad? Realmente la burocracia tiene que tener una normativa bastante estricta, regulada, clara. Como bien decía el compañero que me antecedió 2 turnos atrás, evidentemente, pues, uno no puede, digamos, estar en una organización del Estado, solo hacerle caso al jefe por temas de capricho. Yo hace algunos años, varios años ya, salí de una institución, renuncié porque efectivamente me querían obligar a hacer algunas cosas que no estaba de acuerdo. Y que no estaba de acuerdo porque la normativa me hubiera caído a mí en el cuello además, ¿verdad? Entonces, digamos, hay ciertos chalecos que nos tenemos que poner. Lo que creo yo es que hay que confeccionarlos de manera diferente, de manera adecuada, de manera eficiente, eficaz. Y no podemos obviar las normas en la burocracia definitivamente, creo yo. Pues la verdad es que... Complementando, doctora. Pero sí, dime. Complementando las 2 últimas partes. Coincido en el sentido de que definitivamente no podemos estar en un proceso de ausencia de normas, ¿sí? Pero la existencia del reglamento per se tampoco me asegura que cumplirlo me vaya a llevar a realizar una actividad efectiva hacia la población a la que yo debo, ¿verdad? Porque como gobierno a ellos nos debemos. Entonces, lo que me hace repensar un poco y va en la línea de la última participación es, bueno, es que no todos los chalecos son iguales, ¿verdad? O sea, no todas las reglas de juego funcionan. Y por eso reitero nuevamente lo que en algún punto había compartido, o sea, el marco de reglas de juego que va a estar dado en reglamentos, en acuerdos, ¿verdad? En diferentes formas concretas, es crucial para que realmente todos podamos orientar nuestro favor hacia un servicio a la población, porque pueden haber normas y yo me puedo entrampar en el cumplimiento de normas y puedo cumplir y puedo salir victorioso de una revisión de Contraloría, pero eso no me asegura que en un momento dado haya sido efectiva la labor de mi institución. Tenemos que alinear las reglas a ese objetivo. Eso sería ahí un poquito en concordancia con lo último. El chaleco habría que evaluar, o sea, la clase de la normativa es crucial para este proceso, ¿verdad? Pero no podemos tener ausencia de, porque entonces tendríamos una total discrecionalidad con los mismos efectos nocivos de un exceso de regulación. Licenciada Astrid, muchísimas gracias para cada uno de ustedes. Yo como no quisiera seguir, pero por el tiempo, recuerden, ustedes ya manejan esta modalidad. Y les quiero decirte que me siento muy honrada, les doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes y aprender de ustedes cada día más también, porque siempre se aprende todo. Y le doy
la más cordial bienvenida una vez más. Nos vamos a estar comunicando por chat. Cualquier duda, cualquier situación de la tarea, me cuentan. Y para la próxima semana, si Dios nos lo permite, pues estaremos acá a esta misma hora y por el mismo canal. Me despido porque si no me van a sacar del chat y no quisiera despedirme así tan abruptamente. ¿Alguien más quiere despedirse? Gracias por sus conocimientos, doctora. Le agradezco mucho y gracias. Tan chulos, gracias a ustedes, que tengan la mejor feliz de la noche. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la conferencia muy particular. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a cada uno. Que todos estén bien en esta emergencia nacional que estamos viviendo. Muchas gracias, que Dios los Gracias. bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a sus familias. Hasta Gracias, Gracias, doctora. Buenas noches. pronto. Buenas noches, doctora. Buenas noches, mi lindo. Dios te bendiga. Una consulta, doctora, ¿podría todavía?